Y el día de hoy estaremos haciendo esta deliciosa ensalada de codito, así que ahora te muestro los ingredientes. Pues vamos a mostrarte inmediatamente los ingredientes que estaré utilizando para realizar mi ensalada de codito. Aquí como pueden ver tengo ya estos coditos, estos son los que yo voy a estar utilizando. Siempre recordate que ahí debajo en la cajita de información te dejo exactamente todos los ingredientes. Voy a utilizar un poco de vinagre, pimienta, sal y un poco de mostaza. Aquí la mostaza es opcional si tú deseas colocarlo. Yo voy a colocarle un poco también a mi ensalada. Aquí también puedes ver que tengo mi mayonesa. Tengo aproximadamente 5 cucharadas de mayonesa, que es la cantidad que voy a estar utilizando. Tengo aquí mi tuna. Esta tuna es en agua. Eso es opcional si tú quieres utilizar la tuna en agua, la quiero utilizar en aceite. Yo la tengo en agua, que es la que voy a estar utilizando. Tengo aquí pimentón rojo, pimentón verde y pimentón amarillo o naranja. Si tú quieres solamente utilizar uno, es opcional. Yo voy a utilizar los tres y conjuntamente la cebolla. Así que siempre recordarte que ahí debajo en la cajita de información te estoy dejando exactamente los ingredientes que utilicé para realizar esta deliciosa ensalada de codito. Pues vamos a empezar inmediatamente a hacer nuestra deliciosa ensalada de codito. Así que lo que voy a hacer es que vamos a hervir nuestra pasta. Recuerda que la pasta va a variar mucho de acuerdo a la que tú estés utilizando. Así que coloco un poco de sal y la voy a dejar que hierva. Recuerda que tenemos que dejar nuestra pasta al dente, o sea, de 8 a 7 minutos de acuerdo a como diga tu pasta. La vamos a dejar hervir. Así que vamos al próximo paso. Pues mientras mi pasta va hirviendo, así que vamos inmediatamente a cortar nuestros vegetales. Recuerda que estoy utilizando cebolla roja, pimentón verde, pimentón naranja y pimentón rojo, pero eso es opcional. Si solamente tú quieres utilizar uno o dos, ahí te lo dejo a tu gusto. Así que yo voy a utilizar esos tres y conjuntamente mi cebolla. Me encanta cortar mi cebolla lo más pequeño que pueda, pero eso es opcional a tu gusto. No me gusta encontrar pedazos muy grandes a la hora de masticar mi deliciosa ensalada de codito. Así que voy a cortar la cebolla lo más pequeño posible a mi gusto. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Recuerda suscribirte al canal. Si no te has suscrito, ahí en el botón rojo, no tarda en suscribirte, suscríbete. Y si eres de lo que siempre está aquí, muchísimas gracias por siempre darnos tu apoyo y ver siempre nuestras recetas. Así que mira, aquí voy cortando mi cebolla, córtala de acuerdo a tu gusto o como tú prefieras. Y ya inmediatamente tenga mi cebolla picada aquí, voy a empezar a agregar mis pimentones. Recuerda que es opcional si tú quieres agregar los tres, pero en este caso yo voy a agregar mis tres pimentones para darle ese toque de colorido y sabor a mi deliciosa ensalada de codito. Siempre recordarte nuevamente que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Así que voy a seguir aquí cortando muy bien todos mis vegetales y ahora te sigo mostrando cómo estamos realizando esta deliciosa, rica ensalada de codito. Ahora te sigo mostrando. Pues mira, aquí ya como tengo todos mis vegetales bien picaditos. Recuerda que esto es opcional como tú quieras picar tus vegetales. Aquí aproximadamente estoy utilizando media taza de cada uno. Siempre recordarte que ahí debajo en la cajita de información te estoy dejando los ingredientes que estaremos utilizando aquí para recrear esta deliciosa ensalada de codito. Así que ya que tengo mis vegetales listos, vamos al próximo paso para recrear esta deliciosa ensalada. Pues ya aquí mi pasta ya está lista, está al dente. Recuerda siempre dejarla hervir de acuerdo a tu pasta. Así que vamos a retirarla del fuego.
Pues ya aquí lo que voy a hacer ahora es que vamos a drenar nuestra pasta, vamos a colocarla en un envase y vamos a colocar agua fría para parar la cocción de nuestra pasta. Ya nuestra pasta está lista, así que inmediatamente vamos a darle forma y sabor a esta deliciosa pasta de codito. Así que vamos al próximo paso. Pues aquí como pueden ver ya tengo mi bol listo para empezar a darle sabor a esta deliciosa pasta de codito. Así que voy a colocar aquí mi pasta. Siempre recuérdate, volverte a repetir que va a dejar hervir tu pasta de acuerdo a como diga tu empaque o a tu gusto. En este caso yo la dejé hervir de 7 a 8 minutos. Así que ya está lista mi pasta para ir agregando poco a poco mis ingredientes. Recuerda que aquí estoy utilizando la tuna en agua. Es muy importante que drenes el agua de tu tuna, la que tú vayas a utilizar. Si vas a agregar en aceite, retirarle si tú prefieres un poco de aceite para que no te quede un poco grasosa, pero eso es opcional a tu gusto si quieres utilizar en agua o si quieres utilizar en aceite. Aquí lo que voy a hacer ahora es que voy a agregar este mix de vegetales. Mira qué lindo se ve este colorido de vegetales. Eso me encanta porque darle ese toque de 3 vegetales o de 4, lo que tú prefieras, le da como un color bien bonito. Aquí recuerda que voy a agregar la mostaza. Recuerda que eso a tu gusto. Si tú quieres agregar la cantidad de mostaza, ve haciéndolo poco a poco, tanto con la mostaza cuanto con la pimienta y la sal que vayas ahí agregando y el vinagre. Recuerda que aquí estoy haciéndolo a mi gusto, a la cantidad que yo considero que está bien para mí, pero recuerda que todos tenemos diferente paladar, así que ve agregándolo poco a poco y le vas a dando ese sabor y esa textura que a ti te gusta. Así que voy a agregar aquí poco a poco la sal. Recuerda que ya había agregado sal anteriormente a mi pasta para ponerla a hervir, así que por tal razón voy a ir agregándolo poco a poco para ir probando mi ensalada de esta pasta que voy a estar haciendo aquí. Así que poco a poco aquí también voy a agregar mi mayonesa. Recuerda que aquí la cantidad va a variar mucho a tu gusto. Yo estoy utilizando 5 cucharadas, pero creo que esto es suficiente para mí. Si tú quieres agregar más, pues lo que agregaría es poco a poco, le vas agregando la que a ti te guste y a tu forma. Así que voy a agregarla aquí y esto lo vamos a mezclar muy bien. Recuerda siempre ir agregando los ingredientes poco a poco, ir probando a tu gusto. Así te das cuenta si le hace falta más o no quiere ponerle un poquito más de esto o más de lo otro. Así que voy a mover esto muy bien y ahora te sigo mostrando el resultado final de esta deliciosa pasta de codito. Así que mientras voy moviendo aquí, siempre recordarte que ahí en el botón rojo no tarde en suscribirte, suscríbete, activa la campanita de notificación para cada vez que suba un video nuevo seas el primero en verlo. Siempre recordarte dándote muchísimas gracias por siempre estar aquí viendo cada una de nuestras recetas. Recuerda que estoy creando esa receta con mucho amor y cariño en la forma que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Pues ahora te muestro el resultado final de esta deliciosa ensalada. Ya aquí está lista mi ensalada. Recuerda que le he dejado reposar, en mi caso, 10 o 15 minutos en la nevera, pero si tú quieres comértela inmediatamente, también sería a tu gusto. Así que vamos a servir esta deliciosa ensalada de codito para que vea cómo ha quedado. Mira cómo se ve, mira la cremosidad a mi gusto. Recuerda que si quieres agregar un poquito más de mayonesa o de sal o de pimienta, lo que tú quieras a tu gusto, eso es importante que lo vayas aderezando ahí a tu gusto. Así que mira cómo ha quedado esta, perfecta para mí el sabor. Esto está para comérselo todo. Fácilmente esta porción te da para 6 o 7 personas, de acuerdo a la cantidad que tú quieras colocar para servir en tu plato. Así que esta ha sido la receta del día de hoy. Siempre recordarte, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas estas y demás recetas. Recuerda que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Así que nada más, espero que te haya gustado esta receta y nos veremos en otro próximo video. Bye, rico.